Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a su programa Letra y Cali. En esta ocasión tendremos la oportunidad gozosa, sin duda alguna, de conversar con el doctor Felipe Gaitán. Con él podremos, entablar una conversa acerca de la laicidad, los desafíos y los retos que tiene nuestra región. Bienvenido, Felipe. Muchísimas gracias, César, por invitarme en este programa a participar. No, más bien gracias por tu apertura de poder estar aquí con nosotros. Felipe Gaitán es profesor investigador de la Universidad La Salle de México, pero también es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estamos alegres de poder conversar contigo. Pero antes de empezar, tenemos que ir a una nota. Por favor, volvemos en un momento. La laicidad alude a la condición de la defensa y el ejercicio de los principios del laicismo, que fundamentalmente es la separación entre las sociedades civil y religiosa. El significado preciso del término laicidad es objeto de debate, pues si para algunos significa mutuo respeto entre Iglesia y Estado fundamentado en la autonomía de cada parte, para otros se insiste en la no inclusión de la influencia religiosa en la vida social y política. Está en discusión una distinción terminológica entre laicidad y laicismo, en la cual hay dos enfoques principales. 1. Desde sectores cristianos se defiende la distinción terminológica. Afirman que no puede haber una neutralidad en el sentido de exclusión del aspecto religioso en la vida pública y social, al considerarlo parte constitutiva de los derechos sociales de la persona. 2. Desde sectores laicistas se defiende la estricta neutralidad del Estado en materia religiosa y se considera que los términos laicismo y laicidad son sinónimos o que se refieren a lo mismo, siendo laicidad el carácter de laico y laicismo aquello que es favorable a lo laico. Critican asimismo el concepto de laicidad positiva, al que consideran como una forma de clericalismo encubierto, por considerar que rompe esa neutralidad. Pero el debate sigue abierto y el concepto y las implicaciones políticas, ideológicas y sociales han ido tomando diferentes vertientes para el siglo XXI. Gracias por seguir con nosotros. Felipe, comenzaremos de una vez, ¿te parece? Muy bien. Queremos aprovechar lo más que se pueda de esta conversa contigo. Sabemos que eres un experto en este tema, ¿no? En estos temas de las laicidades y que ha ido tomando últimamente en este campo, en nuestra región, mucha complejidad, ¿no? En algún momento pensábamos que la laicidad era una cosa y luego se cambió el discurso, no se profundizó tal vez en algún momento y luego se complejizó hasta llegar donde estamos. Pero antes de entrar en ese meollo, ¿podrías, por favor, comentarnos un poco cuáles son las bases, los principios, desde tu perspectiva sobre la laicidad? Muchas gracias, César. Y bueno, primeramente me da muchísimo gusto estar en este programa de Letra y Calle y también en el canal de la Escuela de Gestión Pública. Sobre todo, celebro estos espacios de discusión y de reflexión. Y tienes razón, el tema de la laicidad es un tema que nos compete a la región, la vivimos de manera diferente de acuerdo a cada país. Y recordar que Bolivia en su constitución del Estado plurinacional reconoce ser un Estado laico. La pregunta es, ¿qué entendemos por Estado laico? ¿Y qué entendemos por laicidad? Y para hacerlo muy sencillo, fíjate que hubo una connotación primera, un significado primero de la palabra laicidad, que era como la separación entre el Estado y la Iglesia, o las iglesias en este caso. Pero poco a poco se vino integrando nuevos elementos y lo podemos hoy entender como el principio, la laicidad es un principio de ciudadanía, es decir, es un principio donde se garantizan los derechos y la libertad de los ciudadanos y se obliga al Estado a cumplir los mandatos que esos mismos ciudadanos lo hacen a través de las leyes y esto a través del Parlamento. Entonces, esto me parece importante porque no solamente es una separación entre el Estado y las iglesias, sino que tiene que ver con el reconocimiento de la ciudadanía por encima de cualquier creencia particular, sea religiosa o no, porque a veces hay creencias ideológicas muy particulares, morales, ideológicas, que no son religiosas, pero que intentan como tutelar, intentan como decirnos cómo comportarnos, qué hacemos y vigilar qué pensamos y qué queremos. Entonces, la laicidad tiene esta connotación y Bolivia lo recupera en la Constitución. Esa fue una de las grandes luchas que se reconoce en América Latina del aporte de la Constitución boliviana.
Vaya, vaya, qué bueno escuchar eso, ¿cierto? Es bueno. Cuando te refieres a que no solo es, digamos, una tensión con las iglesias, ¿no? O con la iglesia católica, ¿no? Que es tan fuerte en algunos lugares de nuestra región, y nos mencionas que también hay otro tipo de grupos que no son religiosos, ¿a qué te refieres exactamente? Fíjate que los otros grupos que no son religiosos, pero que intentan tienen ideas muy particulares, aquellos que se colocan, por ejemplo, los movimientos anticomunistas, fascistas y demás, son movimientos ideológicos que intentan imponer una sola razón, una sola idea. Lo vemos ahora, por ejemplo, en Argentina, con el movimiento de Milei, esta idea de los libertarios, que no liberales, libertarios, que en este caso intentan imponer una idea a todos los demás. Entonces, también están algunos grupos radicales políticos e incluso grupos empresariales que no manejan ninguna ideología, o digamos una ideología en términos políticos, pero sí una idea de pensar cómo debe ser la sociedad según ellos. En México lo tenemos con grupos empresariales muy conservadores, Colombia, incluso Argentina. Las élites económicas tienen una idea muy peculiar y entonces intentan cómo influir en el tema de las leyes y en la forma de las políticas públicas. Por eso la laicidad en un principio nació en términos religiosos, por el tema de moral y de conducción de valores, pero conforme nuestra sociedad se fue complejizando, lo que vimos fue que se amplió a otros ámbitos. En este caso, los grupos ideológicos o grupos conservadores no religiosos. Claro, entonces una de las características, digamos, como para identificar estos actores en el campo, ¿no? En esto que es tan complejo, lo político, etcétera, lo social, sería su nivel de autoritarismo para imponer sus propias agendas políticas. Exactamente, porque estos grupos lo que intentan es tutelar, es decir, ellos dicen lo que es verdad y entonces no están dispuestos a dialogar. Los ciudadanos, por eso la laicidad habla de ciudadanía, habla de ciudadanos, habla de derechos, es la capacidad que podemos ponernos de acuerdo. Quizá yo traiga una idea diferente, una creencia, pero en términos del diálogo democrático yo te puedo preguntar a ti o tú me puedes preguntar a mí y ponernos de acuerdo, sin tener que renunciar a nuestros principios, pero sí en los marcos comunes. Este tipo de grupos no, o sea, este tipo de grupos es, yo sé lo que tú necesitas, sé lo que tú quieres, sé hacia dónde te quiero conducir y entonces yo te lo impongo. No voy a discutir contigo, porque recordemos que en términos morales y en términos ideológicos no se discute, en los radicales, no se discute, se acepta o se rechaza. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Amigo y enemigo. Mucho tiempo creímos que ese era el juego de la política, ¿no? Claro. Probablemente gracias a Lenin, ¿no? Él más o menos decía, o estás conmigo o eres mi enemigo. ¿Cómo puede, en alguna manera, claro, yo entiendo que la laicidad está como imaginándose o tratando de que funcione en un espacio bastante aséptico, ¿no? Como bastante neutral o un espacio en el que se permita, digamos, tejer algunas voces. Claro. Eso también es política, por supuesto. No, por supuesto, y la laicidad nace en clave política y en clave jurídica. La laicidad busca que el espacio político sea imparcial, o sea, que no haya cargado los dados hacia uno de los actores particulares, sino que intenta hacer la inclusión, pero en código político democrático, es decir, en el diálogo, en la inclusión, en el reconocimiento. No por una mayoría va a invisibilizar las minorías, no porque alguien tenga mayores recursos va a aplastar a los demás. Entonces lo que intenta la laicidad y el Estado laico es tratar de igualar. En principio de la laicidad es la igualdad, la otra es respetar tu autonomía y la tercera es la no discriminación. Entonces la laicidad nace en términos políticos y en términos sobre todo jurídicos, porque ahí es donde se garantiza la ley. Sí, y en el caso, y hay que recordar, y esto siempre me gusta decirlo, la laicidad surgió en el siglo XIX. Claro. Y en América Latina en general pasamos por este proceso de laicidad, y antes nació en Francia, precisamente frente a un poder que tutelaba moralmente todo, que en este caso era la Iglesia Católica. En este caso la Iglesia Católica era el gran actor, el que gobernaba nuestro nacimiento, la muerte, los ciclos de vida, todo, incluso los gobernantes tenían que pasar por la venia de la Iglesia Católica. La laicidad lo que intenta decir es, eso es un ambiente, es un ámbito político que corresponde al Estado, no a la Iglesia. Y aquí viene una característica importante de la laicidad. La laicidad no significa ateísmo ni agnosticismo. Cada persona puede creer lo que quiera. Lo que significa la laicidad es que el espacio político le compete a los ciudadanos y está regulada por el Estado. Las iglesias, incluida la Iglesia Católica, tendrán su espacio para poder evangelizar a sus creyentes, dar sus mensajes morales, pero en el terreno de los ciudadanos le compete a la política, no a la religión. Claro, y en ese caso a los ciudadanos, no a las ciudadanas. Exactamente.
Porque los ciudadanos juegan a establecer los límites donde puedo ejercer mi libertad y donde puedo ejercer mis derechos. Es decir, mi libertad de conciencia, mi libertad de información, mi libertad de religión, mi libertad de elección está dada porque el Estado me garantiza que yo pueda elegir. Si yo quiero creer en algo o no creer, es mi problema. Si yo quiero informarme, lo voy a hacer y puedo acceder a todo eso. Eso garantiza la laicidad, que con los grupos religiosos no necesariamente pasa esto. Ellos regulan mucho lo que tú te informas y la forma en que te informas. Intentan tutelar tu conciencia, decirte qué es lo bueno y lo malo, e intentan regular incluso tu propio cuerpo. Entonces la laicidad implica eso. Digamos que es un aporte a nuestras sociedades modernas. Cuando empezaste tu última intervención ahora, Felipe, dijiste, claro, la laicidad nace en Europa, ¿no? Tiene un propio, digamos, transcurso histórico ahí. Cuando hablamos de laicidad aquí, también en el siglo XIX, dices, ¿no? ¿Qué clase de características, porque es diferente el contexto, es distinto Latinoamérica, la región, ¿no? ¿Qué diferencias principales podrías tú anotar entre esa laicidad, digamos, europea y lo que nosotras hemos estado jugando a hacer aquí? Sí, y fíjate, tendremos que incluir también a Canadá y a Estados Unidos. Uno notará que, por ejemplo, en Estados Unidos el presidente jura sobre la Biblia. Claro. Y entonces hay una diversidad religiosa. La diferencia con América Latina respecto a Europa y Estados Unidos es que en estos países nacieron o se empezaron a conformar los países en una diversidad religiosa. Por los protestantes, los movimientos protestantes. Empezó a haber una multiplicidad de expresiones religiosas y entonces era la necesidad de regular y gestionar esa diversidad. Incluso en Estados Unidos, los primeros peregrinos, los pilgrims que llegaron a Estados Unidos, venían de diferentes formas de creer y de pensar. Entonces el Estado norteamericano lo que hizo fue abordar el tema de esa diversidad, la gestión de esa diversidad, en algo que se llama la religión civil. Es decir, vamos a tomar los elementos sacralizados, pero que sean regulares o que sean comunes a todos. La diferencia con América Latina es que aquí no había diversidad religiosa. Aquí era una sola iglesia la que dominaba y la que permeaba todo, desde la cultura, desde lo social, desde lo político y lo económico. Y entonces, cuando nacen los estados nacionales, no se enfrentan a una diversidad, están frente a un jugador dominante que es la Iglesia Católica. Ajá. Por eso, en tema de la laicidad en América Latina, nace en clave católica, precisamente porque es otro poder, y entonces lo que se intenta es construir lo político, quitándole esos elementos a lo religioso para que sean parte de lo político. Y te pongo un ejemplo. Cuando uno nacía, había un acta de fe, un acta de bautizo, pero no había un acta de registro civil. Para empezar, tú no sabías, si no eras católico, simplemente no te registraban. Entonces, ese era el problema. Y cuando el Estado recupera eso, entonces aparece el registro civil, los cementerios dejan de estar en las iglesias, se vuelven una administración civil, empieza a haber una serie de procesos importantes. Por eso en América Latina el tema de la laicidad se vuelve fundamental, porque nuestras independencias y nuestra historia está ligada a eso. Imagino un sinfín de tensiones alrededor, ¿no? No solo en relación a la Iglesia Católica, ¿no? Que como acabas de describir es un monólogo muy complejo, ¿no? Lo sabemos todos ahora, pero también esa tensión la imagino con los creyentes, con las creyentes, ¿no? ¿Cómo ha reaccionado en general, digamos, la gente que está, acabas de mencionar que la Iglesia está tejiendo, ¿no? La cultura, la economía, la política de nuestros pueblos? ¿Cómo reacciona este ciudadano, esta ciudadana, ¿no? Las personas de las comunidades que están tejidas a esta práctica religiosa tan particular? Claro, fíjate que en esta parte lo interesante es que, bueno, esa historia nos marcó con la Iglesia Católica, pero conforme fueron desarrollándose nuestras sociedades, se ampliaron la diversidad religiosa, llegaron expresiones diferentes, no solamente cristianas, protestantes o evangélicas, sino aparecieron sobre todo expresiones que no eran cristianas, orientales. Tenemos flujos de chinos y coreanos y japoneses. Perú está, México está en esto. Tenemos también comunidades judías y últimamente comunidades musulmanas e incluso los no creyentes. Entonces lo que se intenta hacer de la laicidad es hacer una convivencia entre todos, pero que ninguno intente tutelar lo público desde su propia creencia. Esa es la diferencia. El Estado salvaguarda, en lugar de ir contra el ciudadano, contra las iglesias, salvaguarda el espacio de las iglesias, pero salvaguarda también los derechos de los ciudadanos. Esa es la gran diferencia. Entonces,
La laicidad aporta este principio político de convivencia a través de leyes, de la política y de políticas públicas. Incluso, y me voy a remitir al caso boliviano, la Constitución tiene una característica, y los bolivianos lo saben bien, se designa como un estado laico a Bolivia, pero tiene dos invocaciones, a Dios y a la Pachamama. Es verdad. Y esa cuestión era una forma, desde la laicidad, de visibilizar una realidad que durante mucho tiempo estuvo invisibilizada, que eran los pueblos originarios. Para eso sirvió la laicidad. Perfecto. Entonces, era darle voz a estos que no habían aparecido. Es muy interesante lo que dices. En el fondo, creo que tenemos de toda esa lectura, digamos, que hacemos de la laicidad como antife, ¿no? Atea, como dices, atea, ¿no? agnóstica. Agnóstica, ¿no? Y en realidad lo que ha hecho es jugar un papel muy importante para poder generar la visibilidad de otras expresiones de fe. Parece genial lo que acabas de comentarnos, Felipe. Pero antes de seguir, quisiera que, bueno, estamos llegando al final del primer bloque, ¿ya?, de nuestro programa. Entonces, cuando continuemos, vamos a poder mirar otro tipo de particularidades, ¿no?, al respecto de esta temática que está cada vez más presente en nuestros debates públicos, ¿no? Que la ciudadanía está como generando una necesidad de hablar cada vez más de ello, ¿no? Eco de eso hace ahora la Escuela de Gestión Pública, que nos permite tenerte a ti ahora como invitado en nuestro programa. Entonces te propongo que antes de seguir vayamos a un corte, ¿te parece? Perfecto. Para poder luego, tomando impulso, regresar. En un momento volvemos. Gracias por seguir con nosotras. Estamos empezando el segundo bloque de nuestro programa Letra y Calle y estamos conversando con Felipe Gaitán. Muchas gracias otra vez por estar con nosotras y cedernos este espacio, este tiempo tuyo tan valioso como intuimos. Hace un momento, en el anterior bloque, estábamos comentando cómo la laicidad ha permitido la visibilización de otras formas religiosas, no solo la católica, después de una larga, digamos, hegemonía de ella, ¿no?, en nuestras culturas, en nuestros países, aquí en la región. ¿Cómo tú miras, sé que eres muy curioso de estos temas, ¿no? ¿Cómo tú miras la conformación de lo religioso ahora en América Latina? Tenemos igual ciertas prefiguraciones acerca de ella, ¿no? Nos imaginamos siempre movimientos así signados por atávicos, ¿no? O conservadores a ultranza, ¿no? Esto definitivamente debe ser cierto, pero hay otra complejidad, ¿no?, de la que también hemos sido testigas aquí en América durante las dictaduras, por ejemplo, ¿no? Con algunos otros ejemplos, ¿no? Qué sé yo, muchos luteranos y luteranas en las guerrillas de Centroamérica, por ejemplo, ¿no? O algunos curas católicos, ¿no? Todo esto que hemos ligado a la teología de la liberación. Entonces pareciera que el escenario siempre es más complejo. ¿Tú qué mirada tienes sobre ello, Felipe? Sí, y hay algo en América Latina importante, que aun cuando el concepto de laicidad es un concepto que nos atañe a todos, la forma en que se ha vivido en cada país es diferente. O sea, adquiere su propia condición histórica. Porque a veces tenemos un concepto abstracto de laicidad o diferentes conceptos abstractos, pero cuando uno lo aterriza a observar la realidad nacional, se cambia. Entonces, por ejemplo, vemos diferente la laicidad que se da en Uruguay, que nosotros le llamamos una laicidad radicalizada. Y nada más para comentarlo, es tan radical, sobre todo por una historia de masones, que por ejemplo el día de Navidad no es día de Navidad, es día de la familia. El día de Reyes no es día de Reyes, es día de la infancia. O la Semana Santa no es Semana Santa, es semana de vacaciones. Han sido muy radicales en ese sentido. En el caso mexicano, uno pensaría, pues somos muy guadalupanos, no necesariamente, o somos muy católicos. En realidad no, también la catolicidad ha bajado. Pero en los mexicanos, en las encuestas de valores, es muy claro decir, sí, somos religiosos, pero la política no se acepta, la religión no se acepta en la política. Y hay una diferencia. Y así nos vamos con cada país. En el caso de Argentina es un tipo de laicidad donde se colabora entre el Estado y las iglesias en ciertos temas, se le llama una laicidad subsidiaria. Ese es en el tema de laicidad. Pero ¿qué pasa con el mundo religioso? Y que ha sido interesante. El mundo religioso a veces lo vemos como si fuera monolítico, como si fuera homogéneo. Y hablamos de la Iglesia Católica como si fuera una sola, como si fuera un solo ente. Cuando en realidad hay diferentes fuerzas, diferentes formas, incluso tensiones dentro de la propia Iglesia Católica. Lo que hace la laicidad es sobre todo con el clero, con el alto clero,
que intenta como tutelar esta parte. Estamos hablando de obispos, cardenales y religiosos muy, muy conservadores en eso, pero también hay una beta dentro de las iglesias de la Iglesia Católica que apostó durante mucho tiempo la teología de la liberación, la teología de los pobres, un poco también el compromiso social. Lo hemos visto, por ejemplo, con sacerdotes que se han comprometido con el tema de la migración en Centroamérica y México. Pero también lo vemos con los evangélicos y con las iglesias cristianas. Es decir, hay algunos que son muy de la causa social y no les interesa la política. Pero hay evangélicos que han traspasado, sobre todo neopentecostales, que dicen, voy a tutelar la política, y entran, y se vuelven muy conservadores. Entonces hay muchas tensiones ahí. Lo que hace la laicidad en este caso es decir, a ver, tú puedes tener todas las diferencias, todas las tensiones dentro de las iglesias o los grupos religiosos, pero si tú quieres participar en política, lo tienes que hacer en clave democrática, es decir, no tienes que invocar tus principios máximos, porque igual los sacerdotes llegan, o los ministros, o los pastores llegan a participar en actividades sociales, lo hacen como ONGs, muchas de ellas, no lo hacen como iglesia, y aun cuando lo hacen como la iglesia, tienen que actuar como ONG, porque muchos de los que ayudan ni siquiera son de su iglesia, o de su comunidad, o de su creencia. Hay muchísimos, y me tocó ver hace poco en el aeropuerto de Colombia, había cerca de 120 migrantes africanos, y eran auxiliados por ciertas iglesias dentro del aeropuerto. Entonces era increíble, eran musulmanes. Wow. Entonces esa parte te hace ver que no necesariamente siempre lo hacen en esa forma de evangelizar, pero otras iglesias sí buscan esa evangelización. Y algo ha pasado importante en América Latina, y yo invitaría a que revisaran aquí en Bolivia, porque también lo tienen, un fenómeno que se llama los sin religión. Son aquellos que no son ateos ni agnósticos, o sea, simplemente son aquellos que creen de una manera diferente. No se escriben a una iglesia, no se escriben a una creencia particular, sino que están transitando, incluso en ciertas creencias o prácticas originarias. Muchos los vas a ver en la celebración de la Pachamama, pero no se adhieren a la Pachamama, es decir, transitan, y esos son sin religión, ¿sí? Ahora, también otra cosa que hay que tener cuidado en esto. No siempre, y eso es algo que a veces se estigmatiza, un religioso es conservador, no necesariamente. Hay religiosos comprometidos, hay religiosos que son progresistas, que reconocen la diversidad étnica, cultural, de género, sexual, la que tú quieras. Pero hay otros que no creen, que son más conservadores que los religiosos. Lo que hace la laicidad es, aunque no creas, si tú estás lesionando la dignidad de las personas y discriminando, no entras. Al contrario, es una cuestión que yo te voy a sancionar por hacer ese tipo de cosas. Entonces la laicidad garantiza nuestros derechos y nuestras libertades. ¿Y cuáles son esas libertades? Para simplemente recordar, las libertades que defiende la laicidad son las libertades fundamentales. Libertad de conciencia, cada uno piensa o puede pensar de una manera diferente. Libertad de religión, uno puede creer lo que quiera. Libertad de información, yo puedo acceder a la información sin que nadie me tenga una cortapisa o me diga qué tengo que leer o qué tengo que informarme. Libertad de elección, nadie me puede decir qué tengo que elegir. ¿Sí? Claro que tendré que congeniar con los demás para ver qué elijo, pero nadie me puede decir elige esto. Y tercero, libertad de participación, nadie me puede cortar esto. Y tampoco me pueden decir que tengo que participar o no tengo que participar. Entonces la laicidad aborda esto. Vemos por un lado una diversidad religiosa impresionante, con una vida vital ahora y con los sin religión, pero garantizamos el Estado laico, la supervivencia de estas expresiones religiosas, pero la convivencia pacífica. Porque el Estado laico, al final de cuentas, y lo decía un colega, Daniel Gutiérrez, es como un semáforo. Y acuérdense, un semáforo sirve para regular el tráfico en una calle. Imagínense que el semáforo no funcionara, cada quien se aventaría como puede y atropellaría al otro. Y el semáforo sirve como para decir quién pasa, quién no pasa, los tiempos en los que pasa, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en ese sentido la laicidad permite visibilizar, pero también regular lo que hay del otro lado, que son estas comunidades religiosas o estas comunidades particulares. Con lo que nos estás comentando, Felipe, pareciera que hay como una ampliación de esta noción de laicidad que teníamos, ¿no? Y que se ha ido construyendo a partir, digamos, de las necesidades propias de los grupos humanos, ¿no? De estas nuestras comunidades cada vez más diversas, más complejas, ¿no? En ese sentido,
¿qué papel juega la democracia? Pareciera que está como muy tejida ella, ¿no? Este sentido, digamos, de poder generar diálogos, digamos, evitar visiones totalizadoras del mundo, etcétera, ¿no? Estas autoritarias de las que hablábamos en el bloque anterior. Hablábamos recientemente acerca de las críticas que se le han hecho, ¿no? Desde los 80s, bueno, quizás más antes, pero en nuestro medio, ¿no? A estos procesos democráticos, ¿no? Por ejemplo, René Zavaleta, ¿no? Tiene realmente una mirada así bastante crítica en relación a la democracia pequeño burguesa, etcétera, ¿no? Todo ese idioma que no sabemos, ese léxico que no sabemos, pero que en algún momento intuyo que tiene algo de razón, ¿no? Todo discurso crítico, digamos, es válido, o al menos digno de discutirse, ¿no? ¿A qué democracia se está refiriendo, está apelando la laicidad de la que estamos hablando? Claro, y fíjate que ahorita invocas a la memoria de René Zavaleta. Creo que es una de las grandes figuras no solamente de la sociología boliviana y a nivel latinoamericano, sino de los pensadores, que creo que no ha sido valorado en toda su extensión todavía en América Latina. Qué lindo lo que dices. Porque está la parte de González Casanova, de Aníbal Quijano, de otros pensadores. Entonces habría que reivindicar esa figura de René Zavaleta. Y bueno, retomando esta parte de la democracia, laicidad y democracia están imbrincadas, no son iguales, pero están imbrincadas. No son iguales en términos de que la democracia aborda diferentes formas de participación, diferentes formas de elección, es decir, tiene diferentes niveles. La laicidad se enfoca en esta parte de garantizar esos ejercicios, ese ejercicio de libertad y derechos para ejercer la democracia. Entonces, en ese punto se unen. Y lo que busca la laicidad en clave democrática sería una democracia representativa, es decir, una representación que defienda lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que tú quieres participar, etcétera, etcétera. Está imbrincado, pero ahorita tú lo decías, César, con mucha claridad, también tiene tiene faltas esa democracia que deja huecos y ha desilusionado en gran parte a muchos sectores que no sienten que han sido reivindicados por la democracia. Pero y aquí apunto algo importante. En esa crisis democrática y en esa crisis de la política misma, han surgido grupos religiosos que han atacado tanto la democracia y grupos particulares, conservadores. Hablo religiosos y conservadores no religiosos. Han atacado la democracia y han atacado la laicidad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos dicen, la política en realidad es una casta, son elitistas, son aquellos que no cumplen las promesas, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hacen es, dicen, hay una crisis de valores democráticos. Y cuando hablan de crisis de valores, dicen, los míos son los verdaderos. Claro. Y entonces intentan tutelar. Hemos visto en América Latina y en Bolivia lo hemos visto, el surgimiento de grupos antiderechos y grupos súper conservadores, hiperconservadores, que buscan tutelar la parte política. Es decir, frente a esto que está denostado, que es la política, y frente al tema de que los ciudadanos están en el individualismo y solamente piensan en sí mismos, les falta la moral y les falta una dosis de religión, porque se asocia principios y valores morales religiosos, y en esa línea intentan decir, tenemos que participar en política. Fíjate que hace muchos años los grupos evangélicos ni siquiera se pensaban participar en política. Estamos hablando de los 70s, o de los 80s, pero los nuevos grupos religiosos neopentecostales sí se plantean esto, porque ellos dicen, hay un deterioro, hay una perversión moral pública, y entonces hay que tutelarlo, y ahora estamos precisamente en ese embate, ¿sí? Y lo vemos con grupos muy particulares. Hay grupos que son, por ejemplo, no te metas con mis hijos, ¿sí? Son un grupo. Hay otros, el Frente Nacional por la Familia en México y en América Central, que es esta idea de preservemos nuestros valores. Y entonces dicen, preservar nuestros valores es también preservar la nación. E invocan deidades que los aglutina. En México la guadalupana, por ejemplo, que la guadalupana no tiene nada que hacer, pero bueno, ahí la invocan, ahí la utilizan de manera estratégica. Entiendo. Igual aquí en Bolivia, cuando esta parte de las imágenes marianas, Copacabana y otras imágenes, las usan precisamente como para decir, reivindicamos la nación, pero también reivindicamos los valores. Y eso es peligroso. Claro. Porque en este caso es abrir la puerta para que nuestras libertades queden coartadas. Y esto no es gratuito, o sea, también ha habido este desencanto de la población
que estos grupos han aprovechado. Y entonces lo que hemos encontrado últimamente es algo interesante, sobre todo después de la COVID, del periodo de pandemia. La gente está dispuesta a sacrificar libertad por seguridad. O sea, tenemos miedo, tenemos incertidumbres. Y estos grupos te dicen, mis valores te van a garantizar que vivas bien, que todo eso que es la crisis de valor, la perversión moral, ya no lo vas a tener, porque yo la voy a tutelar. Y al tutelarla yo, sé de tus libertades. Y entonces voy a tutelar tu conciencia, voy a tutelar lo que crees, voy a tutelar tu información, pero vas a estar seguro. Ese es el riesgo que tenemos en América Latina. Lo que estás diciendo me parece genial, ¿no? Y sobre estos riesgos de los que acabas de apuntar, yo te pido que hablemos en el siguiente bloque, porque en este momento quisiera retomar algo que dijiste, me parece interesante. A ver, corrígeme si me equivoco, tú eres el experto, querido Felipe, pero pareciera que la agenda que tienen estos grupos, digamos, ligados a lo religioso en este momento, ¿no?, para nuestra conversa, y que es conservadora, ¿no?, y que está, digamos, manejando un discurso de retomar, retornar, ¿no?, valores, etcétera, es su propia agenda política, ¿no?, sus propios partidos, su propia, digamos, discursividad política. Creo que en los 70s, ¿no?, la teología de la liberación, toda esta movida, lo que hacía no era como tratar de ser el adalid de estos movimientos, sino sumarse a los movimientos sociales, a los movimientos obreros, indígenas, campesinos. Era al revés, sí, ¿cierto? A veces uno piensa, ¿no?, se está hablando de laicidad, y lo que estamos intentando hacer es como evitar que se actúe políticamente desde, ya sea la corporación religiosa, digamos, ¿no?, desde esa fe. Pero en el fondo, esta otra práctica de la que han sido protagonistas nuestros pueblos, ¿no?, en la región, nos está hablando de otra forma de ser política, otra ética, otra forma de asumirlo, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Incluso podemos verlo en la gran figura de Camilo Torres en Colombia. Él fue un sacerdote que deja la parte de nunca renuncia a su fe, pero deja el sacerdote, se vuelve en el ámbito secular, se vuelve el guerrillero. Y esa es una clave. Hoy está al revés. Pasamos de tratar de tutelar la religión a la política. Es un sentido contrario, y que a veces esto es más peligroso que cualquier otra cosa que hayamos vivido. ¿Por qué? Porque vamos a renunciar a nuestras libertades. En aquel entonces no, había estas tensiones, estos conflictos, se resolvían de alguna manera. Pero ahora creo que estamos en una encrucijada. No, me parece así como de verdad. Muy interesante, perdón. Sabes, Felipe, tenemos que hacer una pausa ahora, ¿no? Vamos a pasar al tercer y último bloque, ¿no?, en el que espero podamos ahondar más en estas nuevas configuraciones, ¿no?, en cuánto ha avanzado la laicidad, cuántos desafíos le quedan, dónde es más entorpecido su camino, digamos, en la región, ¿no? Por favor, te pido que nos esperes un momento. Vámonos a un corte, regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotras. Estamos ya en el tercer bloque de nuestro programa Letra y Calle, y estamos conversando con Felipe Gaitán. Felipe, estabas comentando antes del corte acerca de cómo las ausencias de los estados, ¿no?, en nuestra región han provocado de alguna manera que sea más fácil, ¿no?, han generado que sea más fácil para estas iglesias conservadoras, digamos, tener cierto protagonismo, ¿no?, no ya solo en la vida cotidiana de las personas, sino también a nivel de representación política, ¿no? Hay un texto, recuerdo ahora, de un colega, es un teólogo, ¿no?, pentecostal, que es Juan Jacobo Tancar, es peruano, ¿no?, pero ha estudiado mucho aquí en Bolivia. Él ha publicado un texto sobre esto, y él decía, claro, cuando hay migración, ¿no?, en los 80s, a principios de los 80s, aquí hay es todo el neoliberalismo insoportable, no se cuela por acá. Entonces hay una migración obligatoria, digamos, del campo a la ciudad, y las personas que van, digamos, asentándose en las laderas de la ciudad de La Paz, que luego será la valiente y decidida ciudad del Alto, lo que hacen es recrear estas comunidades de las que han sido desarraigados alrededor de estas, digamos, iglesias pentecostales, sobre todo en ese momento, ¿no?, que es el gran auge de la iglesia pentecostal, la segunda ola, ¿no?, de la iglesia pentecostal en Bolivia. Creo que eso sí hay que tenerlo muy presente, porque a veces los estados sienten esta tentación de ceder algunas de sus responsabilidades, digamos, en estas iglesias, ¿no?, que de buena voluntad, en alguna medida, en el mejor de los casos, digamos, se presta, digamos, a ello, ¿no? ¿Tú cómo miras
No, y tienes asunto. razón. Fíjate que en esta parte podemos ver la presencia y el crecimiento de la diversidad religiosa vino siendo como muy puntual, poco a poco, de manera gradual en América Latina en los años 50, 60, pero en los 80 fue el boom de las iglesias, sobre todo por estos procesos migratorios internos. Gente desplazada del campo a la ciudad. Incluso en la ciudad esta falta de oportunidades por las medidas económicas draconianas que se dieron durante mucho tiempo. Y entonces frente a ese neoliberalismo aparecen estas iglesias como una forma de tratar de subsanar cosas que el Estado ya no estaba cumpliendo. Entonces intentan proveer de servicios básicos, alimentación, o sea, frente a eso la gente lo vio como una opción no solamente de recursos, o sea, porque a veces uno piensa que solamente dándole una despensa o algo material a la gente va a haber el proceso de conversión. No, fíjate que hay algo interesante en esto, porque las iglesias cristianas, evangélicas, de todo signo, pentecostales y no pentecostales, tienen una característica, tienen una vivencia muy intensa, o sea, se vive en comunidad, son muy cercanos, hay una efervescencia emocional que no encontraban en sus iglesias. Claro. Entonces será eso, porque a veces se caricaturiza esta forma de decir el crecimiento de las iglesias evangélicas se dio porque les dan cosas, no es suficiente, claro. O sea, porque yo la puedo recibir y los mando a volar, pero no, tiene que ver con esta idea de identidad, de sentirse identificados, de sentirse parte de, y sobre todo en zonas periféricas se dio este crecimiento. En Argentina se dio, aquí en La Paz se dio, en la Ciudad de México se llega a dar en muchos casos, y Centroamérica ni se diga. De hecho hay casos donde hay poblaciones donde el catolicismo es menor. En Honduras, por ejemplo, los católicos ya no son mayoría, ¿sí? Incluso en Panamá, por ejemplo. En Brasil ha caído bastante. Claro. Entonces, esta parte de estas iglesias entran con una ayuda social, pero la ayuda social no es meramente inocente, o sea, también traen una agenda, claro. Y lo hacen, y no es malo que lo hagan, o sea, hacen un proceso de evangelización y de proselitismo. O sea, yo te ayudo, pero espero que también me correspondas con lo que te estoy ayudando, para que te identifiques conmigo. Y esto frente a la ausencia del Estado. El Estado dejó de proveer ciertas cosas y las iglesias se entraron y ocuparon ese espacio, y el Estado, en lugar de ver y aunque sea, mira, mínimo que hubieran hecho una sinergia con las iglesias, abandonaron el tema, o sea, lo dejaron. Y entonces estas iglesias empezaron a crecer. Ojo, muchas de estas iglesias no son conservadoras. Lo claro. Que hablo es más bien esta parte del proselitismo. Pero algunas de estas expresiones religiosas, sobre todo evangélicas, vieron en esto frente al tema de la lesión del neoliberalismo, que lo veían como la gran maldad, el mal, desarrollaron una guerra espiritual. La guerra espiritual era el individualismo producto del neoliberalismo, el tema de la democracia que acaba por corromper la corrupción y sobre todo la impunidad. El tema de que las leyes no funcionan, esa guerra del mal la voy a hacer desde mi trinchera. Ya no, yo me excluía de la parte política, decían los evangélicos, yo me excluyo, pero un grupo dijo no, voy a tutelar la política. Y ya vieron que no solamente era tutelar, sino participar. Claro. Y era donde empezaron a crecer estos grupos, sobre todo en los 80s, partidos evangélicos, bancadas evangélicas. Brasil es el mejor caso de esto. Brasil tiene unas bancadas. México, lo que nunca pensamos, tenemos bancadas religiosas y tenemos un partido evangélico que por ley está prohibido de ese nivel, pero está participando. Y su nombre mismo lo dice, PES, que viene ligado con el pez, ¿sí? Con la figura esta del pescadito que utilizan las iglesias evangélicas. Le llamaron Partido Encuentro Social, pero en el registro ahora es en Partido Encuentro Solidario. Entonces, pero de todas maneras está ahí. El Estado frente a eso, y te digo, en lugar de recuperar y de generar una participación comunitaria, los abandonó. Y lo que provocó fue que, frente a esa lectura neoliberal, surgiera algo que ahora conocemos como neoconservadurismo. Okay. Y eso, mientras el uno era el tema económico y era el tema del individualismo, el neoconservadurismo era esta idea de que la política tendría que llevar un mensaje moral. Y esa fue la diferencia. Entonces, en ese sentido empezaron a crecer estos grupos antigénero y antiderecho. O sea, no surgen de la nada, surgen en un proceso histórico y político, ¿sí? Entonces, en ese tenor lo que vemos
es que estas iglesias evangélicas llegan a crecer. Y cosa curiosa, no inmediatamente, sino 2 décadas después, empezando el nuevo siglo, el siglo XXI, 2000 hacia el 2010, empieza a haber una conexión entre la agenda conservadora de estos grupos evangélicos con la agenda conservadora del clero católico. Y donde los polos se juntan, cosa que era imposible antes, ¿no? Claro. Pero se juntan, y fíjate que es algo interesante, porque se juntan, tienen esto, pero quien los acerca a la nueva derecha norteamericana. Eso es algo curioso, o sea, a partir de fundaciones que intentan como en esta idea de combatir el individualismo, los grupos neoliberales en Estados Unidos, terminan juntándose en América Latina. O sea, América Latina sirve como una pauta para juntar estos extremos. Reciben fondos, hay una agenda, etcétera, etcétera. Entonces los grupos antigénero y antiderecho entran mediante las necesidades sociales y ahora lo hacen con una agenda política. ¿Y sabes de dónde lo hacen? Bajo una máxima que utilizan la laicidad, la libertad religiosa. Claro. Le dan la vuelta, ¿no? Le dan la vuelta completamente. Hace tiempo la Iglesia Católica usaba el término laicidad para decir la laicidad positiva, que eso lo hizo en Francia en 2009 con Sarkozy y Benedicto XVI, cuando dijeron y firmaron un convenio en la cuna de la laicidad en Francia. Dijeron, vamos a asignar algo que se va a llamar la laicidad positiva. Y esa laicidad positiva era esta idea de colaboración. O sea, reconocemos al Estado, la Iglesia, pero vamos a colaborar. Permíteme entrar. ¿Sí? Y en América Latina lo vemos a partir de la libertad religiosa. No está mal, la laicidad nunca se ha opuesto, es más, de hecho es uno de sus principios, garantizar la libertad religiosa. Pero cuando tú tomas solamente una libertad delante de las otras, de la libertad de conciencia, libertad de elección, libertad de información, libertad de participación, entonces esa acaba tutelando lo demás y acaba quebrando el propio principio de laicidad. ¿Por qué? Porque cuando tú entras con la libertad religiosa, quien entra con la libertad religiosa entra con una idea de principios, de valores, y entonces en esa agenda intenta tutelar lo demás. Es como lo que pasó con los grupos que ayudaban socialmente y que buscaban evangelizar. Ahora lo hacemos en términos políticos. Yo entro, te digo los valores y te tutelo todo lo demás. Ese es el riesgo que tenemos hoy. Por eso, si los televidentes ven esta parte de la demanda de la libertad religiosa, pregúntense también si viene acompañado de las otras libertades. Claro. ¿Sí? La libertad religiosa no basta, pero esa es la agenda, precisamente porque los grupos religiosos invocan algo. Me están discriminando y por tanto, si la laicidad es incluyente, inclúyanme a mí, pero los ámbitos son diferentes. La laicidad es política, ciudadanía. Lo religioso es creencia y feligresía. Esa es la diferencia. Un feligrés es ciudadano, pero el feligrés va a actuar en la fe, en su iglesia, pero como ciudadano ese feligrés va a actuar bajo las reglas democráticas, en el diálogo, incluso en la competencia, en los votos. Uno no va pensando en votar en Dios, va pensando en votar en el candidato. Y esos son los códigos políticos, no religiosos. No es que el cura te diga, ve a votar por fulano de tal o no. Entonces tenemos esta complejidad en América Latina. Y por eso estos grupos religiosos y grupos no religiosos conservadores y antigénero no surgen de la nada. Tampoco parten de prejuicios netamente. Ellos tienen una cosmovisión del mundo donde estas cosas acaban siendo como perversas y hay que reordenar el mundo, dirigirlo, tutelarlo y sobre todo un principio básico, salvarlo. El problema es que te han preguntado a ti si te quieres salvar o no. Claro, todo el tiempo. Sí, entonces, pero uno dice sí o no, pero que te digan te voy a salvar, quieras o no, claro. Ya es otra cosa. Eso es ¿sí? Totalmente distinto. Sí, es totalmente distinto y eso la laicidad lo hace. ¿Te quieres salvar? Adelante. ¿No te quieres salvar? Es tu elección. Ya tendrá consecuencia con tu comunidad, con tu iglesia, pero no te lo puedo imponer políticamente. Esa es la gran diferencia de todo esto. No, me interesa muchísimo. ¿Cómo esta noción de laicidad
ha sido como tergiversada, ¿no? Esta es una información, tú hablas en los cursos de una fake news, es algo así, ¿no? Sí. Es como si esto realmente está atacando a estas libertades que se supone lo más importante y lo que hace es movilizar. ¿Por qué la gente genera tal adhesión? ¿No? Eso me parece digno de preguntarse, pero algo que me parece aún más interesante y que has mencionado en el primer bloque de nuestro programa es el hecho de que México es, desde afuera, por supuesto, es guadalupano y es muy religioso. Claro, están desde las películas de Einstein mostrándonos las grandes caravanas, ¿no? Las procesiones, ¿no? Ese fervor religioso. Pero nos dijiste que no es tanto así. ¿Tú qué ves que sucedió de forma diferente en México en relación al Perú, por ejemplo, ¿no? Que sabemos que es un otro extremo, digamos, de conservadurismo o de no laicidad al menos, ¿no? ¿Qué es lo distinto? Si hemos pasado más o menos por el mismo proceso colonial. Y fíjate, la noticia también es que Uruguay tiene grupos antiderechos, grupos conservadores. Uno pensaría que no, pero Uruguay también está enfrentando esta ola. Okay. En el caso mexicano, y ahorita que dices esas escenas, esas imágenes, me acuerdo muy bien de las procesiones. Claro. Pero también cuando Juan Pablo II visitó en el 78 por primera vez, visitó México. Ajá. México es un país profundamente católico, pero muy laico. Es decir, decía, sí, el fervor, voy a la iglesia. Éramos casi el 95% de la población era católica en ese momento, con una población de 50 millones de habitantes. Ahorita somos 127. Jesús María. Entonces, sí, es un mundo de gente. Entonces, parecemos hongos, nos reproducimos por todos lados, ¿no? Pero hay algo interesante. Cuando llega Juan Pablo II no había relaciones con el Vaticano. Y el presidente preguntó, que era un jacobino así, anticlerical, él se decía Comecuras, José López Portillo. Entonces dijo, ¿cómo lo recibo? O sea, viene a México. Lo invitó a la iglesia mexicana. ¿Como jefe de Estado o como jefe de iglesia? Porque esa es la versatilidad de la iglesia católica. Es jefe de Estado y jefe de iglesia. Entonces lo recibió como jefe de Estado. Pero Juan Pablo II se comportó todo el tiempo como jefe de iglesia. Entonces ambigüedad y hay una frase que se marcó muchísimo en México que todavía sigue presente. México siempre fiel. ¿Sí? Eso fue una frase de Juan Pablo II. Y si tú vas a México y le cantas a cualquiera esta canción de Roberto Carlos, amigo, tú eres mi hermano, inmediatamente va la imagen de Juan Pablo II. O sea, se liga una con otra. Aquí lo interesante es que durante mucho tiempo los mexicanos mantuvimos esta laicidad desde el punto de vista también de la educación, porque la educación juega importante aquí. Claro. La educación forma en valores cívicos. Y México, el principio de laicidad está desde la educación. Es decir, y lo tienen ustedes también aquí en Bolivia. Entonces es donde se forma esta idea de formar estos valores cívicos de ciudadanía. Sí mis creencias, pero no en política. ¿Sí? Entonces, pero en México, o sea, el Estado mismo ha abandonado cosas y ahora con la violencia más todavía. ¿Sí? El narcotráfico ha sido devastador en muchas regiones y la gente se siente con miedo, se siente vulnerable, nos sentimos vulnerables. Y lo que ha hecho el Estado frente a eso es abrir la puerta para que las iglesias participen en jornadas de paz. Que si tú lo ves parece que no está mal, pero la pregunta es, ¿les abre la puerta y después qué? Porque las iglesias no van solamente a aportar eso, o sea, van a intentar decir, vamos a contribuir la paz con estos valores, con esta agenda, vamos a tratar de arreglar la política desde la moral. Y eso lo vemos en América Latina. En América Latina vemos que el discurso político se ha corrido a la moralidad. Y los propios políticos juegan a eso, moralizan la política. La política tiene sus propios códigos, pero cuando la religión, cuando metes valores morales y religiosos a la política, se descompone. Porque ahí es excluyente, o estás conmigo o estás contra mí, lo que decíamos, enemigo o amigo. ¿Eres creyente o no eres creyente? ¿Eres creyente o eres hereje? ¿Quién eres? Y aquí quiero anotar algo. La pandemia no hay que olvidarla. La pandemia generó una avalancha de fake news que no son nuevas, pero con la pandemia se aceleró porque todos estamos conectados. Y se dio un fenómeno que se llamaba infodemia. La infodemia era esta idea de la saturación de información, la saturación de noticias que no estaban verificadas. Claro. Entonces, durante la pandemia estuvimos hablando, estuvimos pensando, estuvimos consumiendo una cantidad de cosas. Pero hay algo importante en esto.
En la pandemia nos sentimos extremadamente vulnerables, muy vulnerables, y cuando nos mandan todos a la casa, el espacio público se quebró. Y entonces vivimos el espacio privado, mis reglas, mis principios, los pensé que eran supremos. Es decir, si tú veías que alguien traía el barbijo un poco abajo, lo criticabas, hasta lo sancionabas moralmente. Es un irresponsable. Y alguien andaba en la calle, es un irresponsable. Eso mismo todavía lo tenemos ahora. Y la gente, hoy más que nunca, prefiere seguridad frente a la incertidumbre que libertad. Eso ha sido aprovechado por los grupos más conservadores en América Latina. Por eso aparece en Uruguay, aparece en México, aparece en Bolivia mismo. Entonces no hay que olvidar la pandemia, porque generó estos procesos de crecimiento de grupos conservadores, pero también las fake news, el tema de la infodemia, que ahora durante mucho tiempo vamos a tener que lidiar con eso, y la laicidad tiene que ser garante de volver a construir ese espacio público, porque está quebrado por el tema de la pandemia. Lo privado acaba queriendo tutelar lo público. Las iglesias intentan tutelar, los padres de familia intentan decir que se debe enseñar a sus hijos en las escuelas, cuando hay un acuerdo de educación pública donde a partir del Estado se dice los contenidos, no los padres de familia, en lo individual. Entonces nos falta reconstruir eso. Esto que acabas de decir nos presenta un panorama muy complejo, ¿no? Muy complicado. Está lleno, digamos, de desesperanza y desolación. Pero el Señor proveerá. Amén. Pero ya para ir cerrando el programa, querido Felipe, sé que podríamos seguir escuchándote porque además es genial, ¿no? Toda tu mirada, ¿no? Tu experticia sobre el tema. Pero además tu predisposición, digamos, de venir a trabajar este tema con nosotros, con nosotras aquí en Bolivia, porque sé que tú eres muy devoto, digamos, lo digo con un guiño por supuesto, de que estas formas de laicidad puedan responder a las necesidades de cada contexto, ¿no? Claro. En ese sentido, y a partir de este panorama que nos has pintado hace un momento, ¿cuáles son los desafíos inmediatos para nuestra región? Adelante, Felipe. Voy a hacer un comercial, ahora sí que voy a aprovechar. Hay un comercial, hay un texto que me atreví a escribir sobre Bolivia a partir de la crisis política, y se llama De la Biblia a la Huipala, está disponible en red, está en el libro que se llama, el libro se llama Movimientos Antiderechos en América Latina. Es coordinado por mi colega Karina Bárcenas, lo pueden encontrar así, el libro Movimientos Antiderechos, y ahí viene un capítulo sobre Bolivia. Y en Bolivia hablo sobre, en esta crisis política, no me refiero a la crisis política en sí, sino lo que surge alrededor de esta crisis política de los grupos conservadores y grupos antiderechos. El crecimiento de personajes evangélicos, de personajes que utilizan la religión para entrar a la política. ¿Sí? No digo más, ustedes conocen bien el panorama. Tuvimos a quién te refieres. Entonces, sí, y en ese sentido, en Bolivia ha sido una historia interesante, y lo tengo que decir. Si uno lo ve desde fuera, uno diría, qué raro que sean laicos, pero invoquen dos deidades. Claro. Pero lo decía, uno si entra al contexto boliviano entiende por qué. Pero desde afuera uno está así como, ahora sí, sancionando, no son laicos y tienen que regresar. No, por supuesto que no. Pero aparte, lo interesante de Bolivia es que tampoco se puede ver como una unicidad. Habría que ver las velocidades que se da en los departamentos. Porque sabes que he encontrado muchísimo una dinámica de laicidad que no la he visto en América Latina en general. Un movimiento de laicidad y de defensa de la laicidad desde las municipalidades. Es decir, ha sido importante Tarija, La Paz, el Alto, ha sido incluso Sucre, que para muchos les parecerá raro, pero está también, ¿sí? Sucre, incluso en Santa Cruz lo he encontrado. Cosa que en México, como es un tema nacional la laicidad, abajo hacen lo que quieren. Como son tradiciones culturales, religiosas, pues ponen el nacimiento y apoyan al cura o apoyan a los evangélicos. Aquí no. Y creo que esa es una cuestión que habría que tener en la mira para ver cómo se desarrolla de manera sistemática esto a nivel de los departamentos y las municipalidades. Por primera vez en América Latina, por primera vez, y es el único país que tiene esto, ni siquiera Uruguay, ni siquiera México, La Paz instituyó la Semana de la Laicidad. El municipio de La Paz. Ningún otro estado,
ni que fuéramos nosotros muy laicos pensamos en eso, te lo digo. Cool. Entonces, hay una dinámica en Bolivia interesante que puede marcar una pauta para la defensa de las libertades y los derechos, y la Escuela de Gestión Pública lo está haciendo. O sea, con este diplomado a mí me pareció maravilloso porque los estudiantes, los que están participando, traen sus propias experiencias y hacemos un diálogo interesante. Y te das cuenta que, por muy laico que seamos en México, a veces nos quedamos cortos con las experiencias que la propia Escuela de Gestión ha recuperado. Entonces, y la otra también, la crítica que hay, porque dentro de las propias instituciones bolivianas se da estas tensiones, ¿sí? Se da estas tensiones frente a los símbolos religiosos. Es decir, hay instituciones que abordan pero ¿qué pasa con los que no creen en eso? ¿Qué pasa con aquellos que no creen? Por ejemplo, muchos son devotos de la Virgen de Copacabana en algunas instituciones, otros no, dentro de esas mismas instituciones. Entonces creo que Bolivia nos va a marcar una pauta dentro del contexto de la laicidad en América Latina. Pucha, qué lindo escucharte hablar así. Hemos retomado la esperanza muy pronto, ¿no? Porque hace unos minutos era un panorama bastante sombrío. Me encanta lo que nos has contado, nos has comentado ahora y toda la experiencia que nos traes aquí, ¿no? Sabemos que estás trabajando ya varios años, muchísimos años sobre el tema y que has publicado, como dices, ¿no? Estás siempre alrededor de estos temas, ¿no? Democracia, política, ¿no? Y me atreví a escribir algo sobre Bolivia. Entonces, ahí estás, pues. Por la experiencia que he tenido a lo largo de los años en este país. Has estado bastante tejido a 3 o 4 nuestro país. Me ha tocado, ¿no? conocer ciudades, Sucre, Santa Cruz, claro. Tarija. Con Tarija es una relación muy especial. Qué lindo. La llevo en el corazón. Qué lindo escucharte, Felipe. Te agradecemos muchísimo por la generosidad que has tenido de estar aquí. Y a ustedes también, por supuesto, por habernos acompañado. Este es su programa Letra y Calle. Hemos conversado con Felipe Gaitán. Otra vez, mil gracias, Felipe. Gracias. Estamos aprendiendo muchísimo en esta experiencia particular del Diplomado sobre Laicidad en la Escuela de Gestión Pública, ¿no? Entonces está así súper interesante, más que interesante, ¿no? Hay muchas expectativas alrededor de cómo estarán esos trabajos, esas monografías finales de las compañeras que están tomando el diplomado. Entonces, pensamiento propio, situado a partir de la inspiración de otros procesos, ¿no? Que tú nos traes ahora, por supuesto. No, al contrario, muchas gracias. Y gracias a la Escuela de Gestión Pública y a la Organización Libertades Laicas, que también hizo posible que yo estuviera aquí. Claro, ¿cómo olvidar? Libertades Laicas. Muchas gracias por su atención. Queremos despedirnos ahora hasta una próxima oportunidad. Buenas